Bien, bueno. Vamos a hablar hoy de cítricos. Ya te saqué de todo. Ahora quiero preguntarte sobre los cítricos. Algo que a mí me fascina mucho, principalmente el limón. El limón es algo que tiene que estar en mi vida. Los meses que no hay limón, yo voy y compro el Minerva. Pero tengo que tener limón. ¿Viste que no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo que ir, sacar el limón de la planta de tu casa. Exprimirlo y todo. No, es otra cosa. El sabor, el olor. Bueno, el otoño es temporada de plantar cítricos. El que no, por favor, lo invito a que lo haga porque es eso, ese juego de ir, de ver crecer la planta, de cuando empieza a dar frutos, de acompañar ese proceso y después de usarlo, es maravilloso. Así que si estás pensando en sumar un árbol, de verdad te recomiendo alguno de los cítricos. El limonero, como vos, Franco, es mi favorito. Ahora pregunto, porque estamos hablando de cítricos. ¿Qué cítricos son recomendables para esta época del año o todos? Todos. Los más comunes que vemos, bueno, el naranjo, la lima, el mandarino, el pomelo, el limón son los más comunes. Bien. ¿Sí? Pero cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos que encontrás en cualquier vivero, esta es la época para plantarlo. Plantarlo significa también tenerle un cuidado especial. Ese cuidado especial, vamos a empezar por lo más clásico. ¿Cada cuánto tenés que regarlo? O cómo vamos a hacer así. ¿Cómo tenés que plantarlo primero? ¿Con qué tierra? Bien. Y después, ¿cada cuánto tenés que regarlo? Bueno, los cítricos agradecen sustrato rico en nutrientes, así que hoy las tierras que encontrás en el vivero, que ya vienen con compost, o si vienen, le podés agregar un poquito de humus y demás, que es tierra negra y ya fertilizada, digamos, eso le va a venir bárbaro. Y si no le agregamos lo que se llaman las enmiendas, que es, por ejemplo, un poquito de pinocha, porque el cítrico agradece el sustrato ácido, y nuestros suelos son más alcalinos. Así que si le agregamos un poquitito a esa tierra que ya compraste en el vivero y un poquitito de pinocha, le va a venir genial. Bien, escuche bien, pinocha tiene que comprar. Pinocha, bien. Exactamente. Regar, ¿cómo regamos? Una vez que lo plantamos, como cualquier planta, necesita un riego profundo. ¿Sí? ¿A qué se le llama riego profundo? No, un poquito. Lo tengo un rato regando. Bien, ¿sí? Perfecto. Y No ahogarla, que salga el agua afuera, sino... No. Bien. Ese es un buen dato. ¿Por qué? Elegí un lugar de tu patio en donde el agua no se encharque. Porque si no, vamos directo a que se pudra la raíz. ¿Sí? Bien. Bien. Que sea un sustrato que pueda drenar bien, ¿sí? Un lugar donde drene bien el agua y que se mantenga húmedo. Tenemos que asegurarnos de que se mantenga húmedo. Ya sabemos que en el otoño y en el invierno, con más razón, la frecuencia del riego no es todos los días o cada 2 o 3 días como hacemos en las épocas de calor, ¿sí? Pero por lo menos una vez a la semana voy a tener que chequear y seguramente regar. Tengo un patio chiquito. A ver, te voy a decir la realidad, es mi casa. No tengo lugar verde para plantar. ¿En qué maceta o cuál es la maceta que necesito para tener un cítrico? Bueno, los cítricos se desarrollan perfectamente en macetas. Ese es un buen dato también, porque mucha gente antes decía, yo no tengo porque no tengo espacio. No, hay un montón de gente que en balcones o en lugares reducidos, en macetas que sean anchas y un poco profundas para que pueda desarrollar raíz, se desarrollan con normalidad. Bien. Obviamente no va a alcanzar la misma altura que en tierra, ¿sí? Y la cantidad de frutos también depende del tamaño de esa planta. Bien. Pero podemos tener un árbol que dé limones y que nos dé la cantidad que para nuestro consumo diario, digamos, o de la temporada. Sí, últimamente con lo que está los cítricos, está bien empezar a plantarlos. Con lo que vale el limón, decís. Bueno, ¿qué cuidados tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una planta de cítricos en nuestro hogar? Elegí un lugar que le dé la mayor cantidad de horas de sol posible, mínimo 10. Tiene que ir a un lugar que de sol pleno, no importa, en maceta o en tierra, pero que le dé el sol, ¿sí? Porque si no, no va a poder desarrollarse. Bien. Segundo, si puede estar un poco más al resguardo de los vientos, mejor, ¿sí? Para evitar que se quiebre la rama, que sufra. Esto que dije, de que sea un lugar que no se encharque. Bien. ¿Sí? En primavera y en otoño, después vamos a volver a fertilizar, una vez que estamos plantados. Y los cítricos toleran mucho mejor la sequía y el calor que el frío. Por ende, sobre todo los 2 primeros inviernos, tenemos que cuidarlo de las heladas.
¿Cómo los cuidamos de las heladas? Con la tela antihelada, digamos. Y abajo, el mulching, eso que yo le decía, la corteza de pino, la capa de hojas, que va a proteger a las raíces también de que se congelen. Bien, no tenemos la capa antihelada. ¿Se puede utilizar un nylon? ¿Se puede utilizar algo...? Sí, pero que deje pasar el aire, no que se asfixie Bien. ese árbol. ¿Sí? Un nylon, pero que tenga ciertos agujeritos, digamos. No, está bien por eso, pero porque muchas veces no tenemos la posibilidad de salir a comprar una capa anti... o una friselina. Hay gente que le pone hasta telas bien finitas, digamos. Bien, perfecto. Sí. Eso, ¿cada cuánto decimos, una vez que ya le hicimos el primer riego y todo, después, por día, cada cuánto tenemos que regarlo? Bueno, como te decía antes, en otoño tal vez una vez a la semana, en invierno un poquito menos. Vayamos y controlemos. Si la primer capita ya está seca, vuelvo a regar. Pero no un vasito de agua. Riego profundo, espero. Siempre es riego profundo. Siempre es riego profundo, exactamente, para que desarrolle raíz, para que llegue hasta las raíces más profundas. Es importante eso. ¿Cuánto tarda un cítrico en crecer? Sí, ¿Sabes? Y no tengo idea, pero también quiero preguntarte cuánto tarda en dar frutos. Bien, bueno. Si es de semilla, si hacemos todo el proceso, va a tardar entre 6 y 7 años en generar sus primeros frutos. Pero si ya lo compramos y de un tamaño considerable, al tercer año ya es muy probable que tengamos frutos. Pero tenemos que esperar esos 3 años y no Y en esos 3 años hay que cuidarlo. Por supuesto. Es un ser vivo. No digo que no, yo estoy pensando en todo esto. Hay que cuidarlo del frío, hay que cuidarlo de las plagas, hay que cuidarlo de las hormigas, hay que fertilizarlo. Bien, aparte de las heladas, sí, estuviste nombrando algunas otras plagas. ¿Cuáles son las más normales que pueden afectar al cítrico? Porque no todas las plantas tienen la misma plaga. Bueno, pulgones, cochinillas, arañola roja, algún tipo de hongos, que, bueno, tenemos que ir y revisar como en cualquier planta, Sí. en la hoja, en el tallo, y enseguida si veo que apareció algo, vamos y lo tratamos. Bien, perfecto. ¿Sí? Che, estoy pensando en poner en casa un buen... ¿Un limonero en maceta? Sí, un limonero. Hacelo. Me encanta, porque yo limonero en casa, ¿sabe qué? Ya Hacelo, está. Me ahorro un nomás. montón de plata. Tenés que esperar 3 años. Bueno, a lo mejor para ya voy a tener mi casa en aquella época. Bueno, podemos ir arrancando con el limonero.